Mamá, necesito que te encargues de la cena de Navidad este año. Serán 15 personas de la familia de Mark, y ya sabes cómo cocinas. La voz de Sara sonaba casual por teléfono, como si le estuviera pidiendo a Eleanor Vance que recogiera leche del supermercado. Eleanor, de 72 años, sintió que el mundo se detenía por un momento mientras procesaba las palabras de su hija. 72 años de vida, 45 años de matrimonio, 30 años viuda y ahora esto. 15 personas, Sara. ¿Y por qué tengo que encargarme de todo?, preguntó Eleanor, agarrando el teléfono hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Del otro lado de la línea, escuchó a Sara suspirar con impaciencia, como una niña mimada haciendo un berrinche. «Ay, mamá, ¿por qué tienes tiempo libre? Nosotros trabajamos todo el día. Además, la casa de Mark es demasiado pequeña para recibir a toda su familia. La tuya es perfecta. Tiene ese gran comedor y cocina espaciosa. Y seamos honestos, nadie cocina el pavo como tú». Eleanor cerró los ojos y se apoyó contra la pared de su cocina. La misma cocina donde había preparado miles de comidas para Sara cuando era pequeña, donde la había esperado despierta cuando Sara llegaba tarde de fiestas de adolescentes, donde había llorado en silencio después del funeral de su esposo. Era como si su hija hubiera olvidado completamente quién era la madre y quién era la hija. «Sara, cariño, no soy una empleada doméstica, soy tu madre». «Por favor, mamá, no seas dramática, es solo una cena familiar. Puedes comprar todo y te daré el dinero después. Mark ya habló con su mamá, Brenda, y ella traerá los postres. Tú solo necesitas encargarte del plato principal, las guarniciones, los aperitivos y limpiar la casa antes y después. Ya sabes, lo usual». Lo usual. Eleanor sintió una risa amarga subir en su garganta. ¿Cuándo se había vuelto normal ser la sirvienta de su propia familia? ¿Cuándo había aceptado ser tratada como si su tiempo, su energía y su dignidad no valieran nada? Y, mamá, una cosa más. La familia de Mark es un poco particular con la comida. Nada demasiado picante. La tía Carol no puede comer gluten. El primo Matthew es vegetariano. Y la abuela de Mark solo come carne muy bien cocida. Ah, y necesitamos vino tinto, pero no demasiado caro porque es mucho dinero al final. Eleanor permaneció en silencio, sintiendo cada palabra de Sara como una bofetada. No era solo la cena de Navidad, era toda una vida de pequeñas humillaciones que se habían acumulado como gotas de lluvia en una tormenta. Eran las 15 personas, dichas con tanta naturalidad, como si preparar comida para 15 extraños exigentes fuera tan simple como hervir agua para el té. ¿Y qué vas a hacer tú, Sara, mientras cocino para toda la familia de tu esposo? Oh, mamá, estaré ahí ayudando, por supuesto. Yo, no sé, pondré la mesa y serviré las bebidas. Mark estará ocupado atendiendo a su familia. Ya sabes cómo son estas reuniones familiares. Eleanor sintió que algo se rompía dentro de su pecho. No era su corazón, era algo más profundo. Era su paciencia, su infinita capacidad para decir sí, su necesidad de ser la madre perfecta que nunca causaba problemas. Durante 72 años, había sido la mujer que resolvía todo, se adaptaba a todo, que sonreía incluso cuando su mundo se estaba desmoronando. Sara, cariño, tengo noticias para ti. ¿Tu esposo y sus parientes vienen para Navidad? Perfecto, entonces yo me voy de viaje y tú puedes encargarte de todos, porque no soy niñera y mucho menos una empleada doméstica. El silencio al otro lado del teléfono era ensordecedor. Eleanor casi podía escuchar los pensamientos de pánico de su hija. Imaginó el rostro pálido de Sara, sus ojos abiertos con el horror ante la posibilidad de tener que organizar ella misma una cena para 15 personas exigentes. Mamá, no puedes hablar en serio. ¿Un viaje? ¿A dónde? ¿Con quién? Mamá, esto es ridículo. Todo ya está planeado. Todo está planeado por ti, Sara, sin preguntarme si yo quería ser parte de esos planes. Eleanor colgó el teléfono con manos temblorosas y miró el auricular como si fuera un objeto extraño. Por primera vez en décadas, había dicho que no. Por primera vez en su vida había puesto límites, y el sentimiento era tan aterrador como liberador. Caminó lentamente hacia su sala, donde fotografías de toda una vida la observaban desde las estanterías. Ahí estaba Sara a los 5 años, con su vestido rosa de lunares, sonriendo sin dientes en el jardín.
Ahí estaba su difunto esposo, Robert, guapo y joven en su uniforme militar, antes de que la vida los golpeara con facturas, enfermedades y decepciones. Había fotos de las primeras Navidades de Sarah, cuando Eleanor creía que ser madre era todo lo que necesitaba para ser feliz. ¿Cuándo había comenzado todo esto? ¿Cuándo había dejado de ser Eleanor, la mujer con sus propios sueños y deseos, para convertirse simplemente en la mamá de Sarah? Recordó el día que Robert murió hace 30 años. Sarah tenía apenas 15 años, y Eleanor se prometió a sí misma que sería padre y madre, que a su hija nunca le faltaría nada, y cumplió esa promesa. Trabajó turnos dobles en la fábrica hasta que sus manos se volvieron ásperas y sus hombros se encorvaron. Vendió sus joyas de boda para pagar la universidad de Sarah. Renunció a la posibilidad de enamorarse de nuevo porque Sarah necesitaba estabilidad. Se tragó su soledad durante 30 años porque su hija era lo más importante. Cuando Sarah se casó con Mark hace 5 años, Eleanor pensó que finalmente podría vivir un poco para ella misma, que su hija, ahora adulta y establecida, ya no necesitaría tanto de ella. ¡Qué ingenua había sido! El primer favor llegó 2 meses después de la boda. «Mamá, ¿puedes prestarnos $2,000 para el pago inicial del auto de Mark? Te pagaremos el próximo mes». El próximo mes nunca llegó, pero llegaron más favores. «Mamá, ¿puedes cuidar la casa mientras estamos en una luna de miel tardía en Cancún? Mamá, ¿puedes hospedar a los padres de Mark cuando visiten? Nuestra casa es demasiado pequeña». Y Eleanor siempre decía que sí. Siempre sonreía, siempre estaba disponible. Caminó hacia su habitación y abrió el cajón de su mesita de noche donde guardaba sus documentos importantes. Ahí estaba el cuaderno donde registraba todos los gastos familiares. Durante años, había llevado registros meticulosos, no por desconfianza, sino por hábito de mujer trabajadora que conocía el valor de cada centavo. Los números la golpearon como un puñetazo en el estómago. En los últimos 5 años, había gastado más de $15,000 en Sarah y Mark. $15,000 que habían salido de su pensión, de sus ahorros de toda la vida, del dinero que había guardado para sus propios gastos médicos cuando envejeciera. Cena de cumpleaños de Mark, $150. Reparación del auto de Sarah, $800. Compras de Navidad para toda la familia, $950. Vuelos para Sarah y Mark para visitar a sus suegros, $600. El alquiler de Sarah cuando Mark perdió su trabajo, $1,200 por 3 meses. Y nunca, ni una sola vez, habían preguntado cómo estaba ella, si necesitaba algo, si tenía suficiente dinero para sus medicamentos o para arreglar el techo con goteras que había estado ignorando durante 2 años porque prefería priorizar las emergencias de Sarah. Se sentó en el borde de su cama y por primera vez se permitió llorar. No lloraba de tristeza, lloraba de rabia. Rabia contra Sarah por darla por sentada. Rabia contra Mark por tratarla como una empleada doméstica gratuita. Pero sobre todo, rabia contra ella misma por permitir que sucediera. El teléfono sonó. Era Sarah de nuevo. «Mamá, por favor, no puedes hacerme esto. Ya le dije a Mark que ibas a cocinar. Él ya invitó a toda su familia. ¿Qué voy a hacer ahora? Ni siquiera sé cocinar para tanta gente». «Aprende», respondió Eleanor con la calma que no sabía que poseía. «Mamá, esto es absurdo. Cancela ese viaje ridículo. ¿A dónde vas a ir sola? ¿Con qué dinero? Seamos realistas. No puedes viajar sola a tu edad». A su edad. Como si tener 72 años la hubiera convertido automáticamente en una inválida que necesitaba permiso para tomar sus propias decisiones. Como si ser abuela la obligara a renunciar para siempre a ser una mujer con sus propios deseos y sueños. «Sarah, tengo suficiente dinero para viajar. El mismo dinero que he estado gastando en ti durante años». «¿De qué estás hablando? Nunca te hemos pedido dinero». La mentira era tan descarada que a Eleanor le sintió náuseas. ¿Realmente Sarah había olvidado todos los préstamos que nunca pagó? ¿O simplemente había decidido que no contaban porque venían de su madre?
Sara, tengo todos los recibos, todas las pruebas. Cada centavo que he gastado en ti durante 5 años está documentado. Silencio. Luego la voz de Sara más pequeña, más insegura. Mamá, eso es diferente. Somos familia. Las familias se ayudan mutuamente. Tienes razón, mi amor. Las familias se ayudan mutuamente. ¿Cuándo fue la última vez que tú me ayudaste a mí? Más silencio. Eleanor sabía que Sara estaba haciendo un inventario mental desesperado, tratando de recordar algún gesto de generosidad hacia su madre. No lo encontraría porque no existía. Siempre estoy ahí para ti, mamá. Siempre te llamo. Me llamas cuando necesitas algo. Hay una diferencia. La verdad flotaba en el aire como una acusación. Eleanor se levantó y caminó hacia su ventana, mirando la calle donde había vivido durante 40 años. Mañana iré a la agencia de viajes, y tú tendrás que resolverlo por ti misma. Esa noche Eleanor no pudo dormir. Se quedó despierta mirando el techo de su habitación, escuchando los sonidos familiares de su casa, el zumbido del viejo refrigerador, el goteo persistente del baño que nunca había arreglado porque siempre había algo más urgente que pagar. A las 3 de la mañana, se levantó y caminó hacia la cocina. Preparó una taza de té de manzanilla, el mismo tipo que solía hacerle a Sara cuando era pequeña y tenía pesadillas. Qué irónico, que ahora fuera ella quien tuviera pesadillas, pero sus pesadillas eran reales y tenían nombres. Se llamaban ingratitud, abuso emocional y la terrible sensación de haber desperdiciado 30 años de su vida siendo la persona que todos necesitaban pero nadie valoraba. Se sentó a la mesa de la cocina y empezó a recordar. No los dulces recuerdos, sino los otros, los que había enterrado profundo porque dolían tanto. Recordó la primera vez que Sara la había hecho sentir pequeña. Fue hace 3 años en el baby shower de su vecina. Sara había llegado tarde como siempre, y cuando alguien comentó lo elegante que se veía Eleanor en su vestido nuevo, Sara había dicho, «Oh sí, mamá compró ropa nueva. Espero que no haya gastado mucho. Ya sabes cómo son los viejos con el dinero». Viejos. Como si ser viejo fuera sinónimo de irresponsable. Recordó el día que Mark había comido en su casa por primera vez. Eleanor había cocinado durante horas. Pollo en salsa verde, arroz con azafrán, frijoles refritos, tortillas hechas a mano. Mark había comido sin levantar la vista de su plato, sin un trarán, sin un «gracias» o «esto está delicioso». Al final había eructado audiblemente y dijo, «Está bien, pero mi mamá Brenda le pone más chile al suyo». La casa estaba demasiado fría, la música demasiado alta, las decoraciones demasiado simples, y Sara nunca la defendió. Nunca. Recordó el día que tuvo que ir a la sala de emergencias porque se había cortado profundamente la mano mientras cocinaba para el cumpleaños de Mark. Sara había llegado al hospital 2 horas tarde, no porque hubiera estado ocupada, sino porque había estado en el salón de belleza. ¡Ay, mamá! ¿Era necesario todo ese drama? Son solo unos pocos puntos. Solo unos pocos puntos. Como si el dolor de su madre fuera siempre algo insignificante. Recordó cuando vendió el anillo de compromiso de Robert, el único recuerdo valioso que tenía de su difunto esposo, para prestarle a Sara $3,000 cuando Mark perdió su trabajo. Sara había prometido pagarle en 3 meses. Eso había sido hace 2 años. Recordó la vez que había estado enferma de gripe durante una semana, tan enferma que apenas podía levantarse de la cama. Y Sara no había ido a verla ni una sola vez. Pero el mismo día que se sintió mejor, Sara la había llamado para pedirle que regara las plantas de su casa porque se iban a una escapada romántica de fin de semana. Y recordó con una claridad que la sorprendió el momento exacto en el que había dejado de ser una persona para convertirse en una función. Había sido el día del funeral de la tía Helen Vance, la hermana de Robert. Eleanor había estado llorando porque extrañaba terriblemente a su cuñada, con quien había compartido tantos años de confidencias y risas. Sara se había acercado,
pero no para consolarla. Se había acercado para susurrarle al oído: «Mamá, deja de llorar tanto. La gente pensará que estás exagerando. Además, necesito que vayas temprano mañana a recoger mi vestido de la tintorería». Necesito que vayas. No. ¿Podrías o te importaría? Necesito que vayas, como uno le dice a un empleado. Su té se había enfriado en sus manos, pero Eleanor no se había dado cuenta. Estaba demasiado ocupada procesando 30 años de pequeñas muertes, pequeñas humillaciones, momentos en los que se había tragado su dignidad para mantener la paz familiar. El teléfono sonó de nuevo. Eran las 4 de la mañana. «Mamá, ¿estás despierta? No puedo dormir pensando en esto. Mark está furioso conmigo. Dice, ¿cómo voy a resolver lo de la cena? Sus padres ya compraron los boletos de avión. No puedes hacerme esto». La voz de Sarah sonaba desesperada, pero Eleanor ya no sentía el impulso automático de rescatarla. Por primera vez en su vida, los problemas de su hija sonaban como problemas que su hija había creado y que su hija podía resolver. «Sarah, son las 4 de la mañana». «Lo sé, pero no puedo dormir. Mamá, por favor, seamos racionales. Podemos encontrar una solución. ¿Qué tal si pago todos los ingredientes? ¿Qué tal si te ayudo más en la cocina?» Como si el problema fuera la cantidad de ayuda y no el hecho fundamental de que habían planeado usar su casa, su tiempo, su energía y su dinero, sin siquiera preguntar si ella estaba de acuerdo. «Sarah, la solución es muy simple. Cenen en tu casa». «Pero nuestra casa es demasiado pequeña». «Entonces alquilen un salón». «Eso cuesta dinero». «Y mi tiempo, mi casa y mi trabajo no cuestan dinero, ¿verdad?». Silencio. Un largo y pesado silencio que contenía 30 años de verdades no dichas. «Mamá, no sé qué te pasa últimamente. Estás muy extraña, muy egoísta». Egoísta. La palabra que toda mujer que se atreve a poner límites escucha tarde o temprano. La palabra usada para hacer sentir culpables a las mujeres por tener sus propias necesidades. «Sarah, voy a colgar ahora. Y no me vuelvas a llamar hasta que encuentres una solución que no me involucre. Mamá». Eleanor colgó el teléfono y lo desconectó de la pared. El silencio que siguió fue el más hermoso que había escuchado en años. A la mañana siguiente, Eleanor despertó con una sensación extraña en el pecho. Al principio pensó que era ansiedad, pero después de unos minutos se dio cuenta de que era algo que no había sentido en décadas. Libertad. Por primera vez en 30 años, no tenía que preguntarse qué necesitaba Sarah, qué problema tenía que resolver, qué sacrificio tenía que hacer. Se vistió con cuidado, eligiendo su blusa crema favorita, la que Sarah siempre criticaba diciendo que la hacía ver demasiado vieja. Se peinó frente al espejo y por primera vez en años se miró verdaderamente, no para buscar arrugas o canenas que ocultar, sino para reconocerse a sí misma. Ahí estaba Eleanor Vance, 72 años, viuda, madre, pero sobre todo, una mujer. Caminó hacia el centro con pasos firmes. Cada cuadra que recorría se sentía como una declaración de independencia. La agencia de viajes estaba en la calle principal, entre la farmacia donde compraba sus medicamentos y la panadería donde compraba pan todos los días durante 40 años. «Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarle?». La joven detrás del mostrador tenía una sonrisa genuina, no la sonrisa forzada que Eleanor había aprendido a reconocer en personas que solo la veían como la abuela de alguien. «Quiero hacer un viaje para Navidad». «¡Qué maravilla! ¿Tiene algún destino en mente? ¿Viaja con familia?». «Viajo sola y quiero irme lo más lejos posible de aquí». La gente, cuyo nombre era Emily según su placa, no mostró sorpresa ni lástima. Simplemente abrió su computadora y comenzó a mostrarle opciones. «Tenemos unos paquetes hermosos para viajeros solos.
Le interesan las playas, montañas, ciudades históricas. Eleanor miró las fotografías que Emily le mostraba. Playas de arena blanca en Cancún, montañas nevadas en Suiza, calles empedrecidas en España. Durante años solo había visto estos lugares en revistas que hojeaba en la sala de espera del médico, pensando que eran sueños para otras personas, para gente que tenía derecho a ser feliz. ¿Cuánto dinero planea gastar?, preguntó Emily gentilmente. Eleanor pensó en los $15,000 que había documentado en su cuaderno, $15,000 que había dado sin pensar, sin pedir nada a cambio, creyendo que el amor se compraba con sacrificio. «Tengo $5,000», dijo, y al decirlo, se dio cuenta de que era la primera vez en años que hablaba de su dinero, no del dinero que tenía que apartar para las emergencias de Sarah. Emily sonrió más ampliamente. «Con $5,000 podemos hacer algo increíble. ¿Qué tal un tour por España e Italia? 3 semanas visitando Madrid, Barcelona, Roma, Florencia, hoteles con historia, comidas incluidas, guías que hablan en inglés. Es perfecto para alguien que quiere redescubrirse a sí misma». Redescubrirse. La palabra resonó en el pecho de Eleanor como una campana. ¿Cuándo fue la última vez que había hecho algo solo para redescubrirse a sí misma? Estoy interesada. ¿Cuándo saldría? Tenemos una salida el 20 de diciembre. Regresaría el 10 de enero. Exactamente durante las vacaciones de Navidad. Exactamente cuando Sarah esperaba que ella estuviera cocinando para 15 extraños en su propia casa. La ironía era tan perfecta que Eleanor casi se rió. ¿Necesita pensarlo?, preguntó Emily. No, respondió Eleanor sin dudarlo. Quiero reservar ese viaje ahora mismo. Mientras Emily preparaba los documentos, Eleanor sintió una mezcla de terror y euforia. Era la decisión más impulsiva que había tomado jamás, pero también la que tenía más sentido. Por primera vez, estaba eligiendo su propia felicidad sobre las expectativas de los demás. «Necesito una copia de su pasaporte y una tarjeta de crédito para el depósito», dijo Emily. Eleanor sacó su pasaporte de su bolso. Era válido porque lo había renovado el año pasado con la esperanza secreta de usarlo algún día. Sarah se había burlado cuando se enteró. «¿Por qué renuevas tu pasaporte, mamá? ¿A dónde vas a ir?» «A España e Italia», pensó Eleanor con una sonrisa. «Voy a España e Italia». Cuando salió de la agencia de viajes con su boleto en mano, se sintió como una mujer diferente. No era solo el viaje, era lo que el viaje representaba, la decisión de vivir para ella misma. Su teléfono celular sonó. Era un mensaje de Sarah. «Mamá, Mark dice que si no cancelas ese viaje ridículo, le dirá a toda su familia que eres egoísta y arruinaste la Navidad. ¿Es eso lo que quieres?» Eleanor leyó el mensaje 2 veces. La primera vez con el viejo instinto de pánico y culpa. La segunda vez con una nueva y fría claridad. Mark, que nunca había trabajado más de 6 meses seguidos. Mark, que había vivido en su casa por 3 meses sin pagar alquiler. Mark, que comía su comida, usaba su electricidad, su agua, su internet, y ahora tenía la audacia de llamarla egoísta. Escribió una respuesta clara. «Dile a Mark que puede decirle a su familia lo que quiera. Yo estaré en Europa, así que no lo escucharé». La respuesta llegó de inmediato. «¿Europa? ¿Estás loca? ¿Con qué dinero?» «Con mi dinero», escribió Eleanor, y luego de pensarlo un momento, añadió. «El mismo dinero que he estado gastando en ti durante años». Su teléfono comenzó a sonar de inmediato. Sarah la estaba llamando. Eleanor miró la pantalla, vio el nombre de su hija y por primera vez en su vida decidió no contestar. Apagó el teléfono y lo guardó en su bolso. Tenía cosas más importantes que hacer que escuchar reproches y manipulaciones. Tenía que comprar maletas. Tenía que revisar qué ropa llevar a Europa en diciembre. Tenía que empezar a vivir la vida que había estado posponiendo por 72 años. Mientras caminaba hacia la tienda de equipaje, Eleanor se sentía más ligera con cada paso. Era como si hubiera estado cargando una mochila invisible llena de piedras durante décadas y finalmente se la hubiera quitado.
Por primera vez en 30 años, tenía algo que esperar con ilusión, y no tenía nada que ver con hacer feliz a otra persona. Durante los siguientes 3 días, Eleanor mantuvo su teléfono apagado, no porque tuviera miedo de las llamadas de Sarah, sino porque había descubierto algo maravilloso. Silencio. El silencio de no tener que explicar sus decisiones a nadie. El silencio de no tener que justificar por qué merecía ser feliz. Pasó esos días preparándose para su viaje como una adolescente preparándose para su primera cita. Se compró una maleta nueva, de color rojo vino, elegante y práctica. Compró ropa que nunca se había atrevido a usar. Un elegante acoto beige que la hacía lucir sofisticada, bufandas de colores brillantes, zapatos cómodos pero bonitos para caminar por las calles europeas. En la librería del centro compró una guía de España e Italia y pasó horas estudiando los mapas, marcando los lugares que quería visitar. El Museo del Prado en Madrid, donde vería por primera vez las pinturas que había admirado en libros durante años. La Sagrada Familia en Barcelona, esa iglesia imposible que parecía salida de un sueño. El Coliseo en Roma, donde imaginaría las vidas de personas que habían existido hace 2000 años. Los canales de Venecia, donde tomaría un café mientras pasaban las góndolas. Por primera vez en décadas, tenía algo propio que planear, algo que no involucraba el bienestar de nadie más que el suyo propio. Al cuarto día, decidió encender su teléfono. Tenía 47 llamadas perdidas de Sarah, 12 mensajes de voz y 23 mensajes de texto. Los leyó todos con una calma que la sorprendió a ella misma. «Mamá, contesta el teléfono. Mamá, esto es ridículo. Estás actuando como una niña. Mark dice que si no cambias de opinión, vamos a tener que encontrar otra solución. Mamá, la familia de Mark ya compró sus boletos de avión. No puedes arruinar la Navidad para tanta gente. Estoy muy decepcionada de ti. Nunca pensé que fueras tan egoísta. Mamá, por favor, te necesito». Los mensajes seguían el mismo patrón. Primero ira, luego chantaje emocional, luego victimismo. Era como leer un manual de manipulación psicológica. Lo más triste era que durante años ese manual había funcionado perfectamente con ella, pero ya no. Marcó el número de su amiga Beatrice Walton, la única persona que conocía que siempre le había hablado con honestidad, incluso cuando esa honestidad dolía. «Eleanor, ¿dónde has estado? Sarah me llamó ayer preguntando si sabía dónde estabas. Sonaba histérica. Vía, necesito contarte algo y necesito que seas honesta conmigo». Se reunieron en el café de la esquina, el mismo donde se habían encontrado una vez a la semana durante los últimos 10 años. Vía, a sus 74 años, seguía siendo la mujer directa y sin filtros que había sido toda su vida. Había enviudado el mismo año que Eleanor, pero había tomado un camino completamente diferente. Había aprendido a conducir, tomado clases de pintura, viajado con grupos turísticos e incluso había tenido algún par de romances discretos. «Te ves diferente», fue lo primero que dijo Vía cuando la vio. «Te pareces más a ti misma». Eleanor le contó todo. La llamada de Sarah, la exigencia de organizar la cena para 15 personas, su negativa, el viaje a Europa que había reservado. Vía escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente hasta que Eleanor terminó. «¿Y qué piensas?», preguntó Eleanor. «¿Estoy siendo egoísta?». Vía se rió, una risa que sonaba como cascabeles. «Oh, Eleanor, ¿sabes cuántos años he estado esperando que tengas esta conversación contigo misma?». «¿Qué quieres decir?». «¿Qué quiero decir? He visto cómo te trata Sarah durante años. He visto cómo permites que te traten. Y cada vez que he intentado decirte algo, la defiendes. Pero es mi hija, Vía. Pero está pasando por un momento difícil. Pero cuando eres madre, ¿te suena familiar?». Eleanor sintió que sus mejillas se sonrojaban. Sí, sonaba familiar. Ella había usado esas mismas excusas durante años para justificar lo injustificable. «Vea, ¿crees que soy una mala madre por irme de viaje en Navidad? Creo que eres una mujer que finalmente está aprendiendo la diferencia entre ser una buena madre y ser una madre útil.
Una buena madre enseña a sus hijos a ser independientes, responsables, agradecidos. Una madre útil hace todo por sus hijos hasta que olvidan cómo hacer las cosas por sí mismos. Las palabras de Bea se sintieron como gotas de lluvia en tierra seca. Eleanor había sido una madre útil, no una buena madre. Había resuelto todos los problemas de Sara hasta que Sara había perdido la capacidad de resolver sus propios problemas. Había dado tanto amor incondicional que Sara había aprendido a darlo por sentado. Pero, ¿no se supone que una madre siempre debe estar disponible para sus hijos? Eleanor, Sara tiene 33 años. No es una niña. Es una mujer adulta que está casada y tiene su propio hogar. Si a los 33 años no puede organizar una cena de Navidad sin que su mamá haga todo, el problema no eres tú. El problema es que nunca le enseñaste que podía hacerlo ella misma. Pero, después de que Robert murió, quise ser todo para ella. Y eso estaba bien cuando tenía 15. Pero seguiste siendo todo para ella cuando tenía 20, y 25, y 30. Y ahora ella cree que ese es tu trabajo, que existes para resolver sus problemas. Eleanor permaneció en silencio, procesando las palabras de su amiga. Era doloroso reconocer que tal vez había amado a Sara de la manera equivocada, que al tratar de protegerla de todo, la había hecho incapaz de protegerse a sí misma. Bea, ¿qué hago si nunca me vuelve a hablar? Entonces descubrirás si realmente te ama a ti o si solo ama lo que haces por ella. La verdad era simple y terrible. Durante años Eleanor había confundido ser necesaria con ser amada. Había creído que mientras Sara la necesitara, la amaría. Pero el verdadero amor no viene con una lista de requisitos. El verdadero amor no está condicionado a la utilidad. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, preguntó Bea. Que Sara ni siquiera sabe realmente quién eres. Solo conoce la versión de ti que resuelve problemas y da dinero. No conoce a Eleanor, la mujer, la que tiene sus propios sueños y merece respeto. Por primera vez en días, Eleanor sintió ganas de llorar, pero no de tristeza, sino de alivio. Alguien la veía. Alguien entendía que era más que una función materna. Ve a Europa, dijo Bea tomando su mano. Ve y redescubre quién eres cuando no estás siendo la mamá de alguien más. Al día siguiente, Eleanor decidió que era hora de confrontar la situación directamente. No podía irse a Europa con el peso de una guerra no declarada. Necesitaba hablar con Sara cara a cara una última vez para establecer límites definitivamente. Encendió su teléfono y marcó el número de su hija. «Mamá, por fin, ¿dónde has estado? He estado tan preocupada. Mark dice que probablemente te golpeaste la cabeza y por eso estás actuando tan raro». Ahí estaba de nuevo, la falsa preocupación seguida inmediatamente por una explicación que la hacía ver como una anciana senil. Mark, por supuesto, tenía una teoría médica sobre su comportamiento. Mark, quien nunca había mostrado preocupación genuina por su bienestar. «Sara, necesito que vengas a mi casa. Necesitamos hablar». ¿Hablar de qué? ¿De cancelar ese viaje ridículo y resolver la cena de Navidad como adultos? Ven a las 3 de la tarde y ven sola. ¿Sola? ¿Por qué? Mark también quiere hablar contigo. Dice que necesitas entender la realidad de la situación. La realidad de la situación. Según Mark, el hombre que había vivido en su casa por 3 meses sin pagar alquiler, ahora quería explicarle la realidad a ella. «Sara, o vienes sola o se quedan los dos fuera. No voy a negociar esto». Sara entró con una mirada de molestia, como un adolescente que ha sido castigado injustamente. Se sentó en el sofá con los brazos cruzados, irradiando resentimiento. «Mamá, esto tiene que parar. Estás actuando como una niña mimada. Toda la familia está hablando de ti». «¿Qué familia?», preguntó Eleanor. «¿La familia de Mark, que nunca me ha invitado a nada? La familia solo me conoce como la mujer que cocina gratis para sus reuniones. Eso no es verdad. Te aprecian mucho».
¿Cuándo fue la última vez que alguno de ellos me preguntó cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me trajeron un regalo, o me invitaron a comer, o simplemente me llamaron para charlar? Sara abrió la boca para responder, pero permaneció en silencio. Ambas sabían la respuesta. Nunca. Sara, durante 5 años he sido la empleada doméstica no remunerada de la familia de tu esposo, y durante 5 años has estado bien con eso. Eso no es verdad. ¿Qué, Sara? ¿Que siempre me ha tratado con respeto? ¿Que siempre consideraron mis sentimientos? ¿Que siempre valoraron mi tiempo? Eleanor se levantó y fue por su cuaderno de gastos. Lo colocó en la mesa de centro, abierto en la página donde había hecho el total. $15,000. Eso es lo que he gastado en ustedes en 5 años. Dinero que salió de mi pensión, de mis ahorros, del dinero que debería estar guardando para mi vejez. Sara miró los números con los ojos muy abiertos. Mamá, nunca te pedimos que llevaras la cuenta. Tienes razón, nunca me pidieron que llevara la cuenta. Tampoco pidieron mi permiso antes de gastar mi dinero. Simplemente asumieron que estaba disponible para ustedes. Pero somos familia. Las familias se ayudan mutuamente. Dime, Sara, ¿cómo me has ayudado tú en estos 5 años? Silencio. Un silencio tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared en la cocina. Ella, siempre estoy aquí cuando me necesitas. ¿Cuándo te he necesitado, Sara? Dame un ejemplo. Más silencio. Sara estaba buscando desesperadamente en su memoria un momento en el que había dado en lugar de recibir. Cuando estabas enferma. Cuando estuve enferma de gripe el año pasado. No viniste a verme ni una vez. Me enteré después de que habías estado en el spa con las amigas de Mark. Las mejillas de Sara se pusieron rojas. Es que no sabía que estabas tan mal. Te envié 3 mensajes diciendo que me sentía muy enferma. Nunca me respondiste. Mamá, no puedes criticar cada pequeña cosa. No son pequeñas cosas, Sara. Son 30 años de pequeñas cosas que se acumularon en esto, en una relación donde yo doy todo y tú recibes todo. Y el día que decido poner límites, soy la mala. Sara comenzó a llorar. No el llanto genuino de alguien que entiende el daño que ha causado, sino el llanto manipulador de alguien que sabe que las lágrimas han funcionado antes. Mamá, no puedes irte en Navidad. No puedes dejarme sola con este problema. Sara, tú creaste este problema. Le dijiste a la familia de Mark que yo iba a cocinar sin preguntarme. Asumiste que mi casa, mi tiempo y mi dinero estaban a tu disposición. Este no es mi problema para resolver. Pero no sé qué hacer. No sé cocinar para tanta gente. Aprende, contrata un servicio de catering, pide comida a domicilio. Hay 100 soluciones que no me involucren a mí. Eso cuesta dinero. Y mi trabajo no cuesta dinero, ¿verdad? Sara se secó las lágrimas y cambió de táctica. Mamá, si haces esto, Mark se va a molestar mucho conmigo. Dice que si su familia no se siente bienvenida, será mi culpa. Entonces, tal vez es hora de que Mark aprenda a resolver sus propios problemas familiares en lugar de delegarlos a su suegra. No puedes hablar de mi esposo así. Puedo y lo haré. Mark es un hombre de 35 años que nunca ha organizado una reunión familiar en su vida porque siempre ha tenido mujeres que lo hacen por él. Primero su mamá, Brenda, ahora mí. ¿Cuándo va a madurar? Sara se levantó del sofá furiosa. Ya veo lo que pasa. Estás celosa porque ya no soy solo tuya. Estás celosa de Mark. La acusación era tan absurda que Eleanor casi se rió. Sara, no estoy celosa de Mark. Estoy cansada de ser su empleada doméstica gratuita. ¿Sabes qué, mamá? Vete a tu estúpido viaje. Resolveremos esto sin ti, y cuando regreses y te sientas sola, no vengas llorando. Sara salió furiosa cerrando la puerta tan fuerte que toda la casa tembló. Eleanor se quedó parada en medio de su sala, respirando profundamente. Por primera vez en 30 años, había dicho exactamente lo que pensaba y el mundo no se había acabado. Los días siguientes pasaron en una extraña calma.
Eleanor esperaba sentirse culpable, esperaba dudas, remordimientos, la pequeña voz interna diciéndole que había sido muy dura con Sarah. Pero esa voz nunca llegó. En su lugar, sintió algo que no había experimentado en décadas. Se despertaba cada mañana sin la ansiedad de preguntarse qué problema de Sarah tendría que resolver ese día. Desayunaba en silencio, leyendo el periódico de principio a fin, algo que no había hecho en años porque siempre estaba corriendo para resolver alguna emergencia familiar. Daba caminatas sin prisa en el parque, observando detalles que había ignorado durante años: los colores otoñales en los árboles, las parejas de ancianos alimentando a los patos, los niños jugando con una libertad que ella había olvidado que existía. Una tarde, mientras organizaba su ropa para el viaje, sonó el timbre. Esperaba que fuera Sarah, tal vez viniendo a disculparse, tal vez viniendo a hacer un último intento manipulador. Pero cuando abrió la puerta, encontró a Brenda, la madre de Mark. Brenda era una mujer de 68 años, elegante y fría, que siempre había tratado a Eleanor con cortesía distante. En 5 años de conocerla, nunca habían tenido una conversación que durara más de 10 minutos. «Eleanor, siento venir sin avisar, pero tenemos que hablar». «Por supuesto, Brenda, pasa». Brenda entró y se sentó en el sofá con la postura rígida de alguien que ha venido a cumplir una misión desagradable. «Eleanor, Sarah me contó sobre la situación, sobre tu decisión de irte de viaje en Navidad». «Sí, voy a España e Italia. Es algo que he querido hacer por años». «Entiendo que quieras viajar, pero ¿no crees que el momento es inapropiado? Ya tenemos todo planeado. Mi familia ya compró sus boletos de avión». Eleanor estudió el rostro de Brenda. No había malicia en sus palabras, pero estaba esa suposición automática de que los planes de los demás eran más importantes que los suyos. «Brenda, ¿puedo preguntarte algo? En estos 5 años, ¿cuántas veces me ha invitado tu familia a algo?» Brenda parpadeó. Claramente no esperaba esa pregunta. «Bueno, siempre hemos apreciado que abras tu casa para las reuniones familiares. Eso no es lo que pregunté. Pregunté cuántas veces me han invitado a algo, a tu casa, a un restaurante, a una celebración donde yo fuera la invitada y no la anfitriona». El silencio se extendió. Brenda se miró las manos, claramente incómoda. «Eleanor, siempre pensamos que disfrutaba ser la anfitriona. Eres tan buena cocinera y tu casa es tan acogedora». «Brenda, durante 5 años he cocinado para tu familia cada Navidad, cada cumpleaños, cada ocasión especial. He gastado miles de dólares en comida, decoraciones, regalos. He limpiado mi casa antes y después de cada reunión. He lavado montañas de platos. Y en 5 años, nadie en tu familia me ha agradecido genuinamente». «Pero, Eleanor, nosotros... El año pasado, en la cena de Navidad, tu hermana Carol criticó mi pavo, diciendo que estaba demasiado seco. Tu cuñado Elías se quejó de que no había suficiente cerveza, tu hijo Mark eructó en la mesa y luego se durmió en mi sofá mientras yo lavaba los platos. ¿Es eso aprecio, Brenda?» Brenda se sonrojó. Claramente sabía que todo lo que Eleanor decía era verdad, pero nunca lo había pensado desde la perspectiva de la anfitriona. «Eleanor, no me había dado cuenta». «Por supuesto que no te habías dado cuenta porque durante 5 años todos ustedes me han visto como parte de los muebles en las reuniones familiares, la mujer que cocina, limpia y paga, pero que no tiene sus propios sentimientos. Pero Eleanor, nosotros... Brenda, dime algo. ¿Sabes cuál es mi color favorito? ¿Sabes qué tipo de música me gusta? ¿Sabes si tengo pasatiempos, sueños, intereses que no sean cocinar para tu familia?» Brenda la miró con los ojos muy abiertos, dándose cuenta claramente que no sabía absolutamente nada sobre Eleanor como persona. «No lo había pensado exactamente. No lo habías pensado porque para tu familia no eres una persona, eres una función». Brenda permaneció en silencio por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz sonaba diferente, más pequeña. «Eleanor, ¿qué podemos hacer para arreglar esto?» «Nada. Brenda, no puedes arreglar 5 años de falta de respeto con una disculpa. Y ya no quiero que lo arregles.
Pero la cena de Navidad puede ser en un restaurante, en tu casa, en casa de Sara, o en cualquier lugar que no sea la mía. Sé que hemos cometido errores, pero ¿no crees que cortar todo contacto es extremo? No estoy cortando todo contacto. Estoy poniendo límites. Estoy diciendo que ya no voy a ser la empleada doméstica no remunerada de tu familia. Brenda se levantó para irse, pero antes de llegar a la puerta, se dio vuelta. ¿Puedo preguntarte algo personal? Por supuesto. ¿Alguna vez has sido feliz haciendo todas estas cosas por nosotros? La pregunta golpeó a Eleanor como un puñetazo en el estómago, no porque fuera cruel, sino porque era genuina, y la respuesta era devastadoramente honesta. No, Brenda, no he sido feliz. He estado tan ocupada siendo útil que olvidé cómo ser feliz. Brenda sintió lentamente como si finalmente entendiera importante. Espero que encuentres esa felicidad en tu viaje. Después de que Brenda se fue, Eleanor se sentó en su cocina con una taza de té. Por primera vez, alguien de la familia de Mark había reconocido que ella tenía derecho a ser feliz. Era un paso pequeño, pero era algo. Miró el calendario en la pared. 5 días para su vuelo. 5 días para dejar atrás 30 años de ser la mujer que resolvía los problemas de los demás y empezar a ser la mujer que vivía su propia vida. El teléfono sonó. Era Vi. ¿Cómo está todo, Eleanor? Creo que finalmente estoy aprendiendo la diferencia entre ser necesitada y ser respetada. ¿Y cómo se siente eso? Eleanor sonrió, una sonrisa genuina que nadie podía ver, pero que se podía sentir a través del teléfono. Se siente como libertad. El día antes de su vuelo, Eleanor se despertó con un sentimiento de anticipación que no había sentido desde que era una niña esperando la Navidad. Tenía todo listo, sus maletas cuidadosamente empacadas, sus documentos organizados en una carpeta especial, la ropa perfecta para cada ocasión que había imaginado. Pero más importante que todo eso, tenía algo que había perdido hace décadas: esperanza. Se bañó con calma, eligió su vestido favorito, el de color terracota que Sara siempre criticaba diciendo que la hacía ver demasiado llamativa, y se maquilló frente al espejo, no para verse más joven o para ocultar arrugas, sino para celebrar a la mujer que había redescubierto. Cada línea en su rostro contaba una historia, y por primera vez en años estaba orgullosa de esa historia. Mientras tomaba su último café en casa, sonó el timbre. Su corazón dio un vuelco, pensando que podría ser Sara viniendo a hacer las paces, pero cuando abrió la puerta encontró algo completamente inesperado. Un caballero mayor, elegante, con flores en sus manos. ¿Señora Eleanor Vance? Sí, soy yo. Mi nombre es David Hawthorne. Soy el padre de Emily, la agente de viajes que organizó su viaje a Europa. Eleanor lo miró confundida. ¿Por qué estaría el padre de Emily en su puerta? Emily me contó sobre usted, continuó David con una sonrisa cálida. Me dijo que es una mujer valiente que va a viajar sola a Europa por primera vez. Y yo, bueno, también estoy planeando el mismo viaje, las mismas fechas, casi el mismo itinerario. Eleanor sintió que sus mejillas se sonrojaban. Y me preguntaba si le gustaría algo de compañía, no por romance ni nada forzado, aclaró rápidamente, notando la expresión de sorpresa en su rostro. Solo para tener alguien con quien compartir una comida de vez en cuando, alguien que le tome una foto cuando esté frente a la torre inclinada de Pisa. Era tan inesperado, tan fuera de todo lo que había imaginado para su viaje que Eleanor no supo qué decir de inmediato. Durante meses, había visualizado este viaje como su declaración de independencia, su momento de soledad elegida. Pero allí estaba este hombre, David, ofreciéndole algo que no había considerado: compañía sin obligaciones. No sé qué decir, no esperaba esto. Emily me mostró una foto suya cuando estuvo en la agencia, no para invadir su privacidad, sino porque le había dicho que esperaba conocer gente interesante en el viaje. Ella me dijo: tiene una sonrisa que muestra fuerza y tristeza al mismo tiempo. Esa descripción la intrigó. Eleanor miró verdaderamente a David por primera vez. Probablemente tenía 75 años, con cabello plateado bien peinado, ojos amables detrás de gafas elegantes, y una postura que hablaba de dignidad sin arrogancia.
Usaba un suéter de lana marrón y pantalones bien planchados. No era guapo en la manera tradicional, pero había algo en él que irradiaba calma y respeto. Jamás había visto a David antes. ¿Puedo preguntar por qué viaja solo? Mi esposa murió hace 2 años. Cáncer. Durante el último año de su enfermedad, le prometí que si ella se iba antes que yo, no me quedaría en casa sintiendo lástima por mí mismo. Le prometí que viajaría, que vería lugares, que viviría por los dos. Su voz se suavizó. Este es mi primer gran viaje sin ella. Eleanor sintió una conexión inmediata con su historia. Ambos estaban escapando de versiones de sí mismos que ya no querían ser. Ambos buscaban redescubrirse en lugares lejanos. ¿Y qué espera encontrar en Europa? David sonrió. Espero encontrar al hombre que era antes de convertirme solo en el esposo de María. Espero recordar qué me gusta hacer cuando no estoy cuidando de alguien más. Las palabras resonaron en el corazón de Eleanor como campanas. Era exactamente lo que ella había estado sintiendo, pero no había sabido cómo expresarlo. David, tengo que ser honesta con usted. Este viaje es muy importante para mí. Es la primera vez en 30 años que hago algo completamente para mí misma. No quiero comprometerlo con expectativas románticas. Oh, señora Eleanor, interrumpió gentilmente. Yo tampoco quiero complicaciones. Solo quiero la posibilidad de compartir una conversación inteligente de vez en cuando y tener a alguien que me diga si tengo comida en los dientes después de comer pasta en Roma. Eleanor se rió, una risa genuina que la sorprendió a ella misma. Había pasado tanto tiempo desde que se reía así, sin reservas, sin preocuparse por cómo sonaba o si era apropiado. ¿Sabe qué, David? Creo que me gustaría esa compañía. ¿En serio? Pero con una condición. Dígame. Cada uno paga sus propios gastos. Nada de caballerista anticuada en donde el hombre se sienta obligado a pagar por todo. Tengo mi propio dinero y quiero usarlo. David sonrió más ampliamente. Señora Eleanor, creo que nos vamos a llevar muy bien. Le dio las flores, margaritas blancas y amarillas, simples y hermosas, y se fue, no sin antes darle su tarjeta con su número de teléfono y los detalles de su hotel en Madrid. Después de que se fue, Eleanor se quedó con las flores en las manos sintiéndose como un adolescente. No porque David fuera un interés romántico, todavía era demasiado pronto para pensar en eso, sino porque alguien había visto algo más en ella que una madre útil o una abuela disponible. Alguien había visto a una mujer interesante. Puso las flores en un jarrón y las colocó en la mesa de la cocina. Mañana estaría en un avión a Madrid y por primera vez en décadas no sabía exactamente qué esperar. Esa incertidumbre que antes la habría aterrorizado, ahora la emocionaba. El teléfono sonó. Era Sara. «Mamá, tu vuelo es mañana, ¿verdad?» «Sí, mañana». Hubo una larga pausa. «Mamá, yo no quiero que te vayas enojada conmigo». «No me voy enojada, Sara. Me voy libre. ¿Podemos hablar cuando regreses? Podemos hablar cuando estés lista para escuchar verdaderamente». Otra pausa. «Te amo, mamá». Yo también te amo, Sara, pero ya no voy a confundir el amor con la disponibilidad ilimitada. Después de colgar, Eleanor preparó su última cena en casa antes del viaje. Nada elaborado, solo una sopa simple y una ensalada. Comió despacio, saboreando cada bocado, consciente de que mañana estaría cenando en Madrid. Por primera vez en 30 años, tenía algo que era completamente suyo, un futuro lleno de posibilidades. 3 semanas después, Eleanor estaba sentada en una pequeña terraza con vista al Mediterráneo en Barcelona, con una taza de café con leche que sabía exactamente como había soñado. El sol de la tarde acariciaba su rostro mientras escribía en un diario nuevo que había comprado en Madrid, algo que no había hecho desde que era adolescente. «Día 21 en Europa», escribió con letra cuidadosa. «Hoy entendí algo importante. La felicidad no es un premio que recibes después de años de sacrificio. La felicidad es una elección que haces cada día». David se acercó con 2 helados, uno de limón para ella y uno de chocolate para él. Durante las 3 semanas, habían desarrollado una amistad fácil y cómoda. Era un compañero de viaje perfecto, culto sin ser pretencioso, divertido sin ser un payaso, atento sin ser intrusivo.
Habían caminado juntos por el Museo del Prado, se habían perdido juntos en las calles de Roma, se habían reído juntos cuando él intentó hablar italiano con acento español y terminó pidiendo zapatos con queso en lugar de pasta con queso. «¿Escribiendo tus memorias?», preguntó David, sentándose en la silla junto a ella. «Escribiendo mi nueva historia, la que empieza a los 72 años». Su teléfono había sonado varias veces durante el viaje. Mensajes de Sara, algunos desesperados, otros furiosos, otros manipuladores. Los primeros días los había leído todos, sintiendo punzadas de culpa, pero gradualmente había desarrollado una nueva perspectiva. Los problemas de Sara ya no eran emergencias que ella tenía que resolver, eran lecciones que Sara tenía que aprender. El último mensaje que había leído, enviado hace 2 días, era diferente. «Mamá, tuvimos que cancelar la cena de Navidad. Mark y yo tuvimos una gran pelea sobre quién se iba a encargar de todo. Al final decidimos que no estábamos listos para organizar algo tan grande. Sus padres están decepcionados con nosotros. No contigo. Creo que entiendo un poco mejor por qué te fuiste. Espero que estés bien». Eleanor había leído ese mensaje 3 veces. No sintió triunfo ni satisfacción, solo una confirmación tranquila de que había tomado la decisión correcta. Sara estaba aprendiendo, tal vez por primera vez en su vida adulta, que las acciones tienen consecuencias y que no siempre habría alguien más para resolver sus problemas. «¿En qué estás pensando?», preguntó David, notando su expresión pensativa. «En que durante 70 años creí que mi valor como persona dependía de qué tan útil era para los demás. Creí que el amor se ganaba siendo indispensable. Y ahora sé que el verdadero amor no tiene que ganarse. O existe o no existe. Y la gente que realmente te ama no desaparece cuando dejas de ser útil». David asintió. Durante las 3 semanas habían compartido muchas conversaciones profundas. Él le había contado sobre los años que pasó cuidando a María, cómo había perdido gradualmente su identidad individual en el proceso de ser el esposo perfecto. Ella le había contado de 30 años de ser la madre perfecta hasta que se dio cuenta de que esa perfección la había hecho invisible como persona. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo Eleanor. «Durante todo este viaje no he cocinado una sola comida para nadie más, y no lo extraño. Pensé que lo extrañaría, pero no». «¿Qué extrañas?». «Extraño la versión de mí misma que existía antes de convertirme en una función materna. La mujer que leía libros por placer, que tenía sus propias opiniones sobre películas, que soñaba con viajar. Esa mujer estuvo dormida por 30 años, pero no estaba muerta». El sol de la tarde comenzó a ponerse sobre el Mediterráneo, pintando el cielo con colores que no tenían nombre. Mañana sería su último día en Europa antes de regresar a casa, pero casa ya no sonaba como una prisión. Sonaba como un lugar donde podía continuar siendo la mujer que había redescubierto en este viaje. «David, ¿que puedo confesarte algo?». «Por supuesto». «Cuando era joven, antes de matrimonio, quería ser maestra de arte. Nunca se lo dije a Nadia porque parecía un sueño tonto. Después de matrimonio, después de que nació Sara, después de que murió Robert, siempre hubo razones para posponer ese sueño». «¿Y ahora?». «Ahora creo que 72 años no es demasiado tarde para ser quien siempre quise ser». David sonrió. «¿Sabes qué? Yo también tengo una confesión». Siempre quise aprender a tocar el piano. María solía decir que éramos demasiado viejos para aprender cosas nuevas. ¿Qué planeas hacer al respecto? Creo que voy a comprar un piano. Se rieron juntos. La risa de 2 personas que habían descubierto que la vida no termina cuando cumple 70 años, que tal vez, de alguna manera extraña, apenas está comenzando. Esa noche, Eleanor se quedó despierta en su habitación de hotel, mirando por la ventana las luces de Barcelona. Mañana regresaría a casa, pero no como la misma mujer que se había ido. Regresaría como Eleanor Vance, no como la madre de Sara, o la ex empleada doméstica de Mark. Regresaría como una mujer que había aprendido que decir no era egoísmo, era supervivencia. Su teléfono vibró. Un mensaje de Bea. «¿Cómo está la nueva Eleanor?». Ella respondió.
La nueva Eleanor está aprendiendo que nunca es demasiado tarde para comenzar una nueva vida. Al día siguiente, en el avión de regreso, mientras veía a Europa desaparecer bajo las nubes, Eleanor escribió en su diario: «Hoy no necesito permiso para vivir. Hoy sé que el respeto no se suplica, se exige. Hoy entiendo que la libertad no es hacer lo que quieres, sino no hacer lo que no quieres. Y mañana, cuando aterrice en casa, comenzaré el resto de mi vida». Cerró el diario y se recostó en su asiento. Por primera vez en 72 años, el futuro le pertenecía enteramente a ella. No era venganza, era liberación, y se sentía exactamente como volar. 6 meses después de mi regreso de Europa, estoy sentada aquí en mi nuevo estudio de arte con las manos manchadas de pintura acrílica y un corazón más ligero de lo que ha estado en décadas. Nunca pensé que a los 73 años estaría aprendiendo a mezclar colores y descubriendo que tengo un talento natural para pintar paisajes. La casa se siente diferente ahora. Ya no es un lugar donde espero llamadas desesperadas o visitas inesperadas pidiendo favores. Es mi santuario. Mi espacio donde cada objeto está donde yo quiero que esté. Y cada decisión es mía. El silencio ya no me asusta. Me abraza. Sarah y yo hablamos ahora, pero de manera diferente. Al principio fue difícil. Hubo lágrimas, reproches, acusaciones mutuas. Pero algo cambió cuando dejé de defenderme y simplemente mantuve mis límites. Ella tuvo que aprender a relacionarse conmigo como una persona, no como un recurso. Sigue aprendiendo, pero hay progreso. Me pregunta cómo estoy antes de contarme sus problemas. Me invita a almorzar sin esperar que yo pague la cuenta. Son cambios pequeños pero significativos. Mark sigue siendo Mark, pero ya no es mi problema. Sarah está aprendiendo lentamente que los problemas de su esposo son responsabilidad de su esposo, no de su suegra. Ha sido una lección costosa para ella, pero necesaria. David me visita una vez a la semana. Bebemos té, compartimos historias de nuestras clases. De hecho, compró su piano y está aprendiendo a tocar. Y a veces vamos al cine como dos amigos que disfrutan de la compañía del otro sin expectativas complicadas. No sé si algún día será algo más. Y por primera vez en mi vida, esa incertidumbre se siente hermosa en lugar de angustiante. He aprendido que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia emocional. Durante años, confundió el sacrificio con el amor, pensando que cuanto más daba, más sería amada. Ahora entiendo que el verdadero amor florece cuando ambas personas se respetan lo suficiente para mantener su individualidad. Mi cuenta bancaria ha crecido. Cuando dejas de ser el banco familiar, es increíble cuánto dinero ahorras. He usado parte de esos ahorros para remodelar mi casa, para mis clases de pintura y para pequeños lujos que solía considerar innecesarios. Un masaje mensual, libros nuevos, flores frescas para mi mesa. Cosas que hacen que cada día se sienta como una celebración de estar viva. Lo más sorprendente ha sido descubrir que no era invisible. Simplemente había dejado de verme a mí misma. Cuando empecé a valorarme, los demás también empezaron a hacerlo. Mis vecinos me saludan diferente. El carnicero me pregunta por mis pinturas. La bibliotecaria guarda libros de arte especialmente para mí. He aprendido que poner límites no destruye las relaciones. O las mejora o las elimina. Y ambos resultados son buenos. Las relaciones que mejoran se vuelven más auténticas. Las que se eliminan probablemente no valía la pena conservarlas. Algunos días siento tristeza por los años perdidos. Por la mujer que fui, que se creía indispensable cuando en realidad era intercambiable. Pero esa tristeza ya no me paraliza. La acepto, la abrazo y luego la dejo ir. El pasado me enseñó. El presente me pertenece. Miro mis manos mientras escribo esto. Manos que cocinaron miles de comidas para gente que las daba por sentadas. Manos que limpiaron desastres que yo no hice. Manos que firmaron cheques para los sueños de otros. Ahora, estas mismas manos crean arte. Escriben sus propios pensamientos. Aplauden logros personales. La mujer que abordó ese avión a Madrid era una empleada doméstica retirada que había olvidado su propio nombre. La mujer que regresó es Eleanor Vance, artista, viajera, amiga, una mujer completa que no necesita la aprobación de nadie para validar su existencia. Todavía me despierto cada mañana sin saber exactamente qué depara el día.
Pero ahora esa incertidumbre es emocionante, no aterradora, porque finalmente aprendí la lección más importante de todas, que merezco escribir mi propia historia, y que nunca es demasiado tarde para cambiar el final. Si disfrutaste mi historia, puedes apoyarme enviando un super gracias o super thanks para que pueda escribir más historias como esta. Muchas gracias por adelantado. ¿Y tú? ¿Qué harías en el lugar de esta persona? Realmente me encantaría escuchar tus pensamientos, así que déjalos en los comentarios. Siempre tengo curiosidad de saber qué piensas. Y déjame saber dónde has escuchado esta historia. Si quieres escuchar más historias de vida como esta, dale like al video y suscríbete a mi canal. Hay muchas más esperándote. Un gran abrazo y nos vemos en la próxima.